Factorización por división sintética se debe tomar en cuenta el teorema del factor. El teorema del factor dice que para cualquier polinomio p de x, x menos a es un factor de p de x y solo si p de a es igual a 0. Es decir, si sustituimos en el polinomio el 0 de x menos a y nos da 0, podríamos utilizarlo como factor. Ahora, por ejemplo, en el polinomio x al cuadrado menos 1, vamos a comprobar si 2 y 1 son ceros del polinomio. Para resolverlo, vamos a sustituir el valor de 2 en el polinomio, que es x al cuadrado menos 1. Entonces es x al cuadrado menos 1, sustituimos 2. Si hacemos eso, resulta que nos da 3. Entonces en este caso tendríamos que decir que no es un cero del polinomio. Vamos a poner el polinomio p de x. Ahora, si nosotros utilizamos p de 1, que es el otro, sería x al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado menos 1 es 1. Entonces aquí ya sí tendríamos que es un 0. Entonces, sí es un 0 del polinomio. Entonces nosotros tendríamos que concluir por el teorema del factor. Entonces podremos escribir por el teorema del factor como x igual 1 es un 0 del polinomio, x igual 1 es un 0, entonces, aquí es donde viene la parte interesante. X menos 1 lo tomamos en negativo, al revés de cómo viene ahí. X menos 1 es un factor de p de x. Y esto nos ayuda a factorizar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a resolver estas operaciones utilizando tanto división sintética como el teorema del factor. Entonces eso es lo que vamos a analizar a continuación. Específicamente, cuando tengo x al cubo menos 13x más 12, tengo que seguir una serie de pasos. Primero que todo, no es una una inspección, porque tenemos un x a la 3. Recuerden que la inspección tiene que ser con términos elevados al cuadrado, ¿verdad? Tiene que tener un trinomio cuadrático. Y acá entonces nosotros empezaríamos con lo primero, que es ordenar el polinomio. El polinomio se ordena en forma descendente. Entonces, empezaríamos con lo siguiente. El polinomio empezaría con, en ese caso ya está ordenado, entonces no deberíamos hacer nada. Luego vamos a buscar los divisores del término que está sin variable, que en este caso el término que está sin variable es 12. Entonces nosotros vamos a buscar los divisores, en este caso de 12. ¿Cuáles son los divisores de 12? Bueno, los divisores de 12 son varios. Son todos los números que al multiplicarse entre sí me dan 12. Por ejemplo, más y menos 1, más y menos 2, más y menos 3, más y menos 4, más y menos 6, y por último, más y menos 12. ¿Por qué? Porque todos ellos, al multiplicarse, al combinarse entre sí, hacen que yo pueda obtener 12. Entonces, por ejemplo, si yo digo 1 por 2 por 2 por 3, me da 12. Si multiplico 3 por 4, me da 12. Si multiplico 2 por 6, me da 12. Entonces, esos son los divisores. Entonces, lo que hacemos es sustituir cada uno de ellos hasta encontrar un 0. Entonces, si yo empiezo con 1,
sería 1 a la 3 menos 13 por 1 más 12. Esto de una vez nos daría 0. ¿Sí? 1 a la 3, 1, menos 13 por 1 menos 12, más 12, 0. Si no hubiésemos encontrado de una vez el 0, hubiéramos tenido que sustituir a menos 1, a más 2, a menos 2, etcétera, etcétera, hasta encontrar el 0. Que por suerte en este caso lo encontramos al inicio. Digamos, si hubiéramos empezado con P con menos 1, no nos hubiera dado 0, nos hubiera dado, vamos a ver, menos 1 a la 3 menos 1. Menos 13 por menos 1 da 13. Más menos 1, 12. Más 12, 24. Entonces, en este caso, si hubiésemos empezado con menos 1, no servía. Entonces, hubiéramos tenido que seguir con 1, ¿verdad? Y 1, como vimos hace un rato, era el 0 de ese polinomio. Ya nos da 0. Entonces, al ser un 0, entonces ya sabemos que por el teorema del factor, vamos a aplicar lo que aprendimos hace un rato. Tendríamos que x igual 1 es un 0 del polinomio. Y x menos 1, que sería el contrario, ¿verdad? El opuesto, es un factor. Y esto lo vamos a aplicar a continuación. Entonces ya tenemos quién es el 0 y ya tenemos quién es el factor, que eso es muy importante. Ahora bien, continuando con el método, deberemos, luego de encontrar quién es el 0 y quién es el factor, vamos a resolver o vamos a ubicar lo siguiente. Tenemos que rellenar huecos, tanto en el dividendos como en el divisor, porque nosotros tenemos que hacer una división. La división que vamos a hacer es x a la 3 menos 13x más 12. Aquí podemos escribir en un solo paso y resolver división. División sintética. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer una división entre ellos. Y sería, ¿entre quién? Entre el factor que acabamos de encontrar. Como vemos, sí hay que hacer un rellenar de huecos porque, por ejemplo, entre x a la 3 y menos 13x hay un espacio. Entonces empezaríamos de la siguiente manera: x a la 3 más 0x a la 2 menos 13x más 12, y eso lo vamos a dividir entre x menos 1, que en ese caso no hay que hacerle ningún relleno. Entonces, lo que vamos a hacer, como vemos, es tomar en cuenta únicamente los coeficientes numéricos que tiene la expresión. Entonces, los coeficientes numéricos que tiene esa expresión, por ejemplo, a la par del x a la 3 hay un 1, a la par del 0x a la 2 hay un 0, a la par del menos 13x hay un menos 13 y solito queda el 12. Y eso lo vamos a dividir, ojo, con el 0 de x menos 1. El 0 de x menos 1 nosotros lo dijimos hace un rato, era x igual 1, entonces entre 1. Y aquí únicamente hay que hacer dos operaciones. Las operaciones que hay que hacer es, primero que todo, multiplicación y suma. Bajamos el primer término, eso siempre se hace, y multiplicamos. ¿A quiénes? 1 por 1. 1 por 1, 1. 0 y 1, 1. Volvemos a hacer la misma operación. Vamos a ver. Ahora 1 por 1, 1. Ahora hacemos la suma.
la suma de menos 13 más 1. Menos 13 más 1 es menos 12. Entonces vean que ya tenemos ahí expresado hasta el tercer término. Ahora vamos a multiplicar menos 12 por 1, menos 12. ¿Verdad? Aquí lo que estamos haciendo es multiplicando menos 12 por 1. Y luego se suma menos 12 más 12. Y menos 12 más 12 es 0. Siempre el residuo, que es el que queda al final, debe ser 0, porque si no da 0 es porque hay algo malo por ahí. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a escribir los coeficientes para dar el cociente. El cociente estaría formado por todos estos números que están acá, bajándole un grado, muy importante, bajándole un grado a la expresión original. Digamos, la expresión original tiene un x a la 3, nosotros empezamos con x a la 2. Entonces sería 1 x a la 2 más 1 x menos 12. Ahora lo ponemos a multiplicar por el factor que teníamos. El factor que teníamos era x menos 1, entonces lo ponemos a multiplicar por x menos 1. Y otra cosa importante, bueno, aquí no es necesario escribir el 1, puede quedar así. Y aquí el objetivo de una división sintética es bajar el grado hasta 2. Cuando ya bajamos el grado hasta 2, podemos aplicar, por ejemplo, inspección. Entonces x por x y menos 3 por 4, multiplicamos en x, este me da 4x, este me da menos 3x, hacemos la suma y eso me da x. Ya me da la del centro, entonces quedaríamos de la siguiente manera, x menos 3 por x más 4, ¿verdad? Y arrastramos el término que teníamos por acá, que sería x menos 1 y ya queda completamente factorizado. Esta es la primera parte del video de división sintética. Vamos a hacer otra.